El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Per evangelica dicta eleantur nostra delicta. El nefasto pensador Sigmund Freud llegó a decir que el hombre dejó de ser animal y empezó a ser hombre el día que cometió el pecado original. En realidad esto ya lo habían dicho los filósofos ilustrados. Cuando el hombre deja de cumplir una ley heterónoma, es decir, que viene de otro, de Dios, y empieza a cumplir la ley autónoma, la que sale de uno mismo, ese día el hombre es libre, ese día el hombre es hombre, porque se deja guiar por la razón. Como todas las mentiras, la mentira absoluta no existe, pues tiene algo de verdad esto, es decir, en todos nosotros hay inscrita una ley, es la ley natural, que a poco que estemos despiertos reconocemos que debemos hacer a otros lo que queremos que nos hagan y que no debemos hacer a otros lo que no queremos que nos hagan. Esto en absoluto es lo que llamamos la ley natural, que por desgracia, como estamos no corrompidos, como piensan los protestantes, pero sí profundamente heridos e inclinados al mal, con frecuencia olvidamos. Y a veces podemos llegar a desear que nos hagan a nosotros cosas malas y que nosotros queramos hacerlo a los demás. Hoy está pasando esto, gente que se quiere quitar la vida, gente que quiere vivir en poliamoríos, y entonces las conciencias se pueden torcer. Por eso una conciencia recta, pues sabe lo que debe hacer, pero con frecuencia nuestra conciencia puede estar torcida. Por eso Dios viene en nuestro auxilio, y además de el auxilio de la ley natural, que es la conciencia, como a veces se tuerce, como a veces las pasiones la obnubilan, pues Dios viene a darnos leyes positivas, es decir, a la ley natural que está inscrita en nuestro corazón, hay una ley puesta, positiva, que Dios nos impone. Cuanto peores hijos somos, más leyes necesitamos. Eso pasa en todas las familias, y eso pasa entre los esposos, y eso pasa en las familias religiosas. Cuando una persona es buena y santa, necesita muy pocas leyes, porque en realidad con su vida supera las leyes, va mucho más lejos de las leyes, entonces no necesita excesivas normas. Pero un hijo rebelde necesita muchas normas, necesita muchas leyes, y esto es uno de los castigos que tiene nuestra sociedad moderna, que tiene una inflación de leyes, y encima muchas de ellas son malvadas, como la terrible que ha sido aprobada esta semana en la Constitución, reconociendo a la Constitución francesa el aborto como un derecho. Pero las leyes, el hombre en estado lapsario, es decir, en estado de pecado, que es en el que estamos nosotros, necesitamos leyes. Y tenemos que buscar las leyes de Dios, y que las leyes de los hombres y también las de la Iglesia vayan según los mandatos de Dios. No pueden ir contra ellas, porque cuando nos ponen leyes que van contra la ley de Dios, en conciencia tenemos que oponernos a ellas. Lo dice con mucha claridad el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre otros. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sí, necesitamos leyes. Y por eso las lecturas que hemos escuchado hoy, en esta Cuaresma, en este día de Cuaresma, San Mateo nos relata este pasaje que pertenece al Sermón de la Montaña, en el cual Jesús nos dice que Él ha venido a dar cumplimiento a la ley. La ley con mayúsculas es como los israelitas llamaban a la Torá, a la ley de Moisés, que por cierto es una ley puesta a un pueblo rebelde, a un pueblo, porque primero la ley se ceñía a los 10 mandamientos, pero después,
hubo que dar una ley mucho más grande, mucho más extensa, con muchísimos más mandatos, porque después del Sinaí, hasta que llegaron a la tierra prometida, el pueblo de Israel había sido profundamente rebelde. Y el pueblo fue castigado con leyes duras, como hacen los padres con los hijos rebeldes. Y el Señor viene a decirnos que Él viene a dar plenitud, viene a dar cumplimiento a estas leyes. Por eso muchas de las leyes del Antiguo Testamento ya nos sobran. La ley de la circuncisión, leyes cultuales, leyes que en un ámbito de Nuevo Testamento, de nueva alianza, de nueva ayuda, de nueva gracia, la del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, ya no son necesarias porque ya han llevado a plenitud. Pero podemos seguir leyendo el Antiguo Testamento y entendiéndolo, y podemos seguir presumiendo con una profunda humildad, como hace Moisés en el Deuteronomio. Precisamente Deuteronomio, todo lo que tiene la palabra nomos precisamente es ley, autonomía, heteronomía, deuteronomía. El Deuteronomio es la ley que se da después del Sinaí, antes de entrar en la tierra prometida. Se da una nueva ley mucho más extensa, mucho más complicada, mucho más enrevesada, que tiene mucho de castigo, pero castigo medicinal para que Israel mejore. Y Moisés hoy nos muestra estos mandatos. Yo les enseño los mandatos y decretos. Repito, algunos de estos mandatos y decretos Jesús los ha hecho caducar, pero porque los ha llevado a plenitud. Yo les enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor, para que los cumplan, obsérvenlos. Y todos aquellos que nos rodeen dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Nosotros tenemos que presumir, porque la ley que nos ha dado Dios nos hace vivir mejor. Hoy que vivimos en una sociedad que niega desde las instituciones la ley natural, que niega que el hombre sea hombre, que la mujer sea mujer, que la vida tiene que ser respetada desde su concepción hasta su ocaso natural, que niega el matrimonio, que niega los derechos de Dios, que niega los derechos, en muchos casos, a la libertad religiosa. En fin, tantas leyes conculcadas por leyes positivas que cada vez van más contra la ley de Dios. Pues cuando nosotros vivimos según la ley de Dios y no según la ley de los hombres, si vivimos según la ley de los hombres, cuando ésta está concorde a Dios, los cristianos debemos ser los primeros y los que mejor cumplamos las leyes civiles, siempre que no sean inicuas, o sea, injustas, porque las leyes inicuas dejan de ser leyes, dejan de ser autoridad para nosotros. Pues nosotros, viviendo bien la ley de Dios y las leyes de los hombres, las leyes de la Iglesia y las leyes de nuestros gobiernos, cuando éstas son justas, ciertamente es un pueblo sabio e inteligente, dirán de nosotros. Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor siempre está cerca de nosotros cuando lo invocamos? En lugar de percibir los mandamientos, la ley de Dios, y las leyes positivas, como son la del ayuno y la abstinencia en Cuaresma, como es la obligación de ir a misa los domingos y fiestas de guardar, las leyes que hoy en día son muy leves con todos nosotros, pues estas leyes las tenemos que recibir con orgullo, con gratitud, porque nos hace libres, porque nos hace una nación especial. No somos un país especial, somos la nación, la Iglesia, la nación de hermanos, que somos hijos de Dios, ciudadanos de la tierra, camino del cielo. Pues pidámosle hoy al Señor que sepamos cumplir con gozo, con alegría, estas leyes, descubrirlas cada vez más profundamente en nuestro corazón y ayudar a los demás a cumplirlas, invitar el cumplimiento de las leyes de Dios, empezando por nuestros hijos, empezando por las personas que están a nuestro cuidado, e invitar a todos a vivir de verdad esta ley que es de libertad, esta ley que nos hace libres. Que así sea.